En este viaje a Egipto, un destino muy esperado, tenemos planeado conocer sus principales atractivos turísticos. Por ello, decidimos quedarnos un par de semanas para poder conocerlo con detenimiento y por nuestra cuenta. Y es que no sabemos si el clima será agotador, si podemos comprar las entradas sin anticipación, entre otros factores. Te cuento que esta aventura la iniciamos en Alejandría, por lo que si deseas saber los requisitos para ingresar a Egipto, pasajes y lugares imperdibles, te recomiendo ver el primer video. En este conoceremos a una de sus ciudades ubicadas a orillas del legendario Mar Rojo, y nos referimos a la turística Hurghada. Y bienvenidos a un nuevo vlog. Ahorita nos encontramos en Hurghada luego de 4 horas de viaje. En realidad el bus se demoró 4 horas y media. Y como ya les habíamos comentado antes, según hemos leído no estamos 100% seguros cómo funcionan dos agencias de buses, como que unas que trabajan más para el norte, otras para el sur de Egipto. Entonces ya es la segunda vez que tomamos Go Bus. La primera vez que hicimos Alejandría, el Cairo, les comentamos en ese vlog que estaba muy bien y todo. Ahora el carro de ahora no se veía muy limpio, vi como que un chicle por ahí, pero bueno, para el precio que está por acá que les dejamos creo que está bien. Y pues ya llegamos, queríamos pedir un taxi como siempre, afuera siempre te ofrecen, pero nosotros siempre usamos Uber y InDriver, que como era 20 libras y pues afuera nos querían cobrar como 100 libras y es como que le dijimos no, pero Uber nos cobra 20 y es, pero es un euro, pero bueno, es el precio real en realidad, es que estamos aquí. Y llegamos a nuestro hospedaje, esperemos que cumpla todas nuestras expectativas. Quisimos también venir acá a Hurghada por varios motivos, porque está la playa y es bastante turístico, está el Mar Rojo que quería conocer. Y también hay muchos clubes u hoteles que les voy a comentar un poquito de eso más adelante. Bueno, entonces como les decía, también hay hospedajes que el precio más o menos cuánto estaba de los clubes, como 30 euros la noche, ¿no? Más o menos. El más barato había también como, oscilaban entre 30 y 40, me imagino, como económicos, es decir, podían tener su desayuno. Había uno que queríamos con vista al mar, o bueno, con vista no, que tenía su playa privada y estaba como casi 40, ¿no? Saldría con impuestos. Y también teníamos la opción de irnos a un club, que habíamos visto que estaban como 100 libras para ingresar a estos clubes. Entonces dijimos, bueno, si queremos, si se nos animan los 3 días, bueno, podríamos pagar, si no, no, porque nosotros estamos pagando este monto por cada noche aquí. Entonces les vamos a mostrar, tiene piscina también y bueno, nos pareció bien. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que queremos hacer en sí en Hurghada. Y llegó el momento esperado. Hemos venido a un restaurante japonés. A mí me gusta mucho la comida y a Martín también le gusta mucho la comida asiática. Y yo he pedido unos noodles yakisoba, vamos a ver qué tal son. Y vamos a compartir makis, también nos encanta ahora los makis, crispy roll. ¿Tú qué has pedido? Yo pedí el Kawa Chicken Rice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está súper crispy. Esto no me gusta. Wasabi. Y el Martín parece una carbohidrata, pero está muy rico. Se lo voy a quitar. Es otro día y pues estoy yendo así a la piscina y yo por mí normal, pero recién digo, acá en Egipto son bastante como conservadores con la vestimenta. Nunca he usado el short a pesar de que he traído como 2, porque si tan solo si usara como tiritas, siento que las personas te ven mucho. Pero aquí he visto que hay como turistas, pero no necesariamente turistas de otros países, otro continente, por decirlo así, sino también he visto como gente que habla árabe, entonces no sé si son egipcios en realidad, pero hay chicas con bikinis, es que me siento normal. Martín dice que ya tomó sol 1 hora. Él, su meta es tener el color como el mío. ¿O quieres un poco más bronceado que el mío? Vamos a empezar como tú. Lo más gracioso es que en Perú siempre tomaba sol como que en la terraza de mi casa o donde pueda.
y nunca se broncea. Si se broncea como que se pone rojo, pero después vuelve a la normalidad. En cambio en mi caso yo me quemo, porque en realidad no podría decir ni broncear, me quemo y me quedo por un año. Y hemos venido a este restaurante que tiene la vista al mar, se llama Seafront. Y pues me he quedado impactada con el color del mar. El agua es azul, pero es hermosa. ¿Tú has visto alguna vez una playa así con ese color? En Bali, pero la adentro es más transparente. Yo me he quedado sorprendida porque es como un azul bien profundo, es un azul fuerte, me encanta. El mar rojo tiene lo suyo. Como un dato les contamos, nosotros hemos venido aquí, que está espectacular la vista y todo, y es como un restaurante que queríamos venir, pero para entrar tuvimos que ingresar como, parece un centro comercial, porque como que un lugar al costado. Le dijimos, es por aquí, nos dijo, no, es por acá que tenemos que ingresar. Entonces yo dije, será un centro comercial que tenemos que cruzar. Y entramos y como que estábamos pasando de frente y la persona nos dijo, tienen como que registrarse, nos registramos. Y no nos cobraron eso sin nada, pero Martín me comenta que ese es un hotel que se llama La Rosa Waves Beach Aquapark. Eso. Y está como 665 la noche. Pero bueno, es un hotel 4 estrellas, ¿no? Para los europeos es Ni 2 estrellas, o sea, hay muchos comentarios en contra. Sí, Negativos. no tiene buenas notas en Google. Y bueno, viendo un poco el menú, es como bastante turístico, hay muchas cosas que no son típicas de acá. Y me he sorprendido porque aquí sí venden cerveza. Normalmente en todos los lugares que hemos ido a Egipto siempre es como que tragos vírgenes. Dicen que solo en ciertos lugares autorizados pueden vender bebidas alcohólicas, como de repente puede ser bares o algo así. Por ejemplo, una Heineken está 70 libras, sería como 13,50 €. Definitivamente a alguien le quedó chiquito el plato. La verdad que en este lugar yo me imagino las juergazas que se deberán armar en la noche. Miren, lo genial es que de verdad a 2-3 metros tienes el mar. Con razón hemos visto como combos de no sé cuántas bebidas, como 20 bebidas o algo así, ya tanto. Y es como que, wow, venir acá con tus patas y armarla, que serían los tornazos. Por cierto, Martín no toma, no bebe. Y ahora vamos a irnos a la playa. Hemos visto sobre varias recomendaciones de diferentes playas en Hurghada. La mayoría son privadas, porque la verdad es que no me animo, al menos yo, a una playa pública. Es decir, son gratis. No sé por qué acá hay como privadas. Creo que, no sé, en Perú no existe eso. Entonces no me animo por las públicas porque he visto algunos comentarios que egipcias también que usan como trajes de baño especiales. Entonces con bikini puede ser un poco incómodo. Miren cómo me ha dejado este bloqueador. He cambiado, estoy probando este de acá. Normalmente nunca me pasa eso. Para el cuerpo siempre uso esta marca que les pongo por aquí. Es bloqueador, igual te bronceas un poco, pero te deja el color bonito y todo, y no te deja este aspecto blanco. Y miren, Martín, en la cámara no se nota, pero Martín también parece Gasparín. Bueno, Martín está así con el celular todo el tiempo porque están planeando el cumpleaños de su hermano. Y pues Martín se ha ofrecido a que vamos a preparar comida peruana y estamos buscando los ingredientes, a ver en qué tienda de Francia puede encontrarse, porque ya es en un par de días. Vamos a ver qué tal nos va. Igual por acá un vlog voy a hacer de todas maneras. Y pues como dato les queríamos comentar que aquí en Hurghada los precios están más altos en los restaurantes, en los fast food, en
todo y pues estoy un poco decepcionada con algunas comidas que he probado. A ver, nosotros hemos averiguado en varias de las playas donde normalmente está entre 50 y 100. Este en específico está a 50 libras el ingreso, pero nos han dicho que está a 75. Bueno, sí, está a 75 y estaba como full. Vamos a ver en esta que es Orange Beach. Y bueno, eso también está a 75. Y vamos a ver si está full como la otra, porque si no tenemos la vista al mar cerca, como que tampoco hay mucho chiste. Finalmente nos decidimos por esta playa que es Orange Beach. Estamos pagando 75 libras. La buena noticia es de que estamos literalmente frente al mar y eso era lo que queríamos, porque la otra sí estaba llena, como que teníamos que estar al fondo. Y pues ahí para mí la mala noticia es que no venden comida aquí, el bar está cerrado, solo venden jugos. Igual dicen que cierran como a las 5 de la tarde, no sé si nos entendió bien la pregunta, pero dijo a las 5 y pucha, queríamos ver el sunset de aquí. Pero bueno, vamos a tratar de quedarnos hasta donde se pueda. Su orden ya se calateó. Y una señora se nos acercó a comentarnos cuáles son como que playas que ella recomendaba. Por ejemplo, era Dream Beach. Entre las que me recomendó están como entre 200 y 300 incluso libras. Nosotros habíamos visto de una que era Orange Bay, que se veía como wow, era como que lindo, pero como les comentamos, nosotros estamos viniendo a Hurghada como ya para descansar de un viaje de casi un mes en realidad, y aparte que hemos gastado y es como más para acá relajarse un poco. Pues además miren que es súper calmada. En Lima a veces hay playas que son las olas fuertes. Tenemos que cruzar, wow, y ahora como... ¿Frío? Ya ves. Sí, caminar por acá ha sido fatal porque hay un montón de rocas y algunas como que te hincan y está como... Martín, y con esto terminamos nuestro viaje. ¿Qué sientes? Estoy feliz al mismo tiempo porque pasamos un buen viaje. Ya que conocí a Egipto, yo pude ver otros lugares que nunca visité. Y ahora lo has visitado con 30 años, entonces es otra visión. Ajá. Una muy buena experiencia. Y es que de una vez es la primera vez que nosotros vamos en un país como muy diferente de Europa, con su propio idioma, moneda, todo eso. Entonces estaba como más difícil, pero no imposible porque todo lo pasamos bien. Todos solitos. Ajá. Y muchas cosas que ver, que como descubrir, entonces fui realmente muy bien, pero en el mismo tiempo estoy feliz de regresar porque hay siempre un fin a todo y como vamos a irnos felices. Sí, yo también. Ahora venimos a este nuevo supermercado, bueno, nuevo para nosotros porque es otro del que hemos venido los días anteriores, y vamos a tomar algo para el desayuno de mañana, que ya nos vamos. Y nos vamos de este hotel, nos vamos de Hurghada, nos vamos de Egipto. Y me quedan 80 libras, nadie me va a querer cambiar como monedas de 4 euros, entonces vamos a ver qué puedo comprar con esas 80 libras. Pienso que de repente souvenir o cosas para comer. Y ya compramos souvenirs, también me compré algunas cositas para comer y gastar prácticamente. Y ya para finalizar toda la experiencia, también volvimos a llenar esta tarjeta que nos dieron al ingresar a Egipto. Y en la parte de la seguridad, en el control, fue un poco peculiar porque teníamos que sacarnos todos los zapatos.
Luego algunos de los que estábamos en la fila nos pidieron los pasaportes, éramos como no sé si 10, no nos dieron ninguna razón, de alguna manera empezaron a revisar a algunas de las personas, no a todas, por ejemplo a mí no me llegaron a revisar, anotamos nuestros nombres y eso fue como un control aleatorio, no entendí por qué lo hicieron, pero bueno, por aquí se los cuento, ya que fue muy extraño. Y bueno amigos, eso fue todo nuestro viaje por Egipto. Ha sido un viaje espectacular. Me gustó muchísimo, uno de mis favoritos. Espero que también les haya gustado a ustedes este vlog, los vlogs que hice. Y pues si es así, no se olviden regalarnos un me gusta, compartir, que es lo más importante, creo, compartir con tus amigos, con la gente que esté interesado en este tipo de temas que yo hago. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Suscríbete.